Pablo tiene un propósito en este libro y es mostrarle a la iglesia en Roma la necesidad del evangelio. La necesidad del mensaje del Señor y del evangelio tanto para los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios, y que por ser el pueblo escogido de Dios pensaban que ya como Dios los había escogido, ellos no necesitaban nada más. Y estaban en una condición superior al resto de las personas. Y la necesidad del evangelio para los gentiles, las personas que no eran judías, que no eran parte del pueblo escogido de Dios. Y que los judíos menospreciaban porque no eran parte del pacto que él había hecho con ellos. Y 2000 años ahorita de la historia de la iglesia está ocurriendo algo a veces muy parecido. Gran parte de la iglesia necesita que se le vuelva a predicar el evangelio. Y la iglesia tiene a veces la misma posición que tenían los judíos, que creen que son el pueblo escogido de Dios y que por ser el pueblo escogido de Dios y que en algún momento hicieron una oración y una profesión de fe, ya no necesitan nada más. Y menosprecian a aquellos que no siguen sus costumbres, sus ritos y tienen su manera de pensar. Y creen que están mejores o son superiores en alguna medida a ellos. Y Pablo va a trazar el mensaje muy sabiamente para mostrar la necesidad que todos tenemos del evangelio. El versículo por el cual empezamos hoy, el 2:12, dice así: porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el capítulo 1, Pablo está mostrando el camino del hombre, el cual ha sido entregado a sus pasiones y deseos. Y nosotros conocemos muchas veces personas así, que perdieron el límite moral, que ya no tienen un límite moral y que ya incluso perdieron la concepción de lo que es bueno o malo, y dice el capítulo 1 al final que terminan entenebrecidos. Y ese entenebrecimiento hace que el hombre venga a confundir lo que es malo como bueno y lo que es bueno como malo. Y en algún punto nosotros crecimos en una sociedad cristianizada con valores en cierta medida cristianos. Y algunos de los valores cristianos se transmitieron de generación en generación, unos países más que otros, pero todo Occidente creció bajo esta cristiandad, entre comillas. Pero este mensaje se está desarrollando en una nación que no estaba así, era una nación totalmente pagana. Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo que surgen hoy en día, el auge de las prácticas sexuales inmorales descontroladas, la locura de los gobernantes, la violencia. Esa era la sociedad en la que Pablo estaba predicando este evangelio. Y el evangelio vino a cambiar la sociedad. Pero esa época que se le dio a la iglesia se está acabando. Y están volviendo a surgir lo que es el hombre natural, entenebrecido. Entonces Pablo en el primer capítulo está mostrando cuál es la condición de ese hombre entenebrecido, hasta dónde puede llegar ese hombre entenebrecido. Acá en el segundo capítulo va a abarcar otro hombre, otra persona. Hay personas que están, como dicen, en la suya, sin Dios, sin ley. Y van haciendo males y cada vez van haciendo más males y se meten en más problemas y en más pecados y en más circunstancias que los van hundiendo más y más en la oscuridad. Y hay una parábola que refleja esto, dos parábolas que reflejan eso.
Una está en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Entonces uno de los hijos se fue de la casa, se le dio la herencia, se fue, se malgastó todo, vivió en su locura, en su pecado, empedernido. Pero este título de esta parábola nos precondiciona a pensar que es la parábola del hijo pródigo. La Biblia original no trae títulos. Y el texto empieza diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Y yo llamaría a esa parábola mejor la parábola de los 2 hijos. Porque cuando usted piensa que el hijo, que es el cuento del hijo pródigo que fue y malgastó todo y se perdió y llegó hasta el límite de su maldad, piensa que la historia es sobre él. Pero había otro hijo que también estaba perdido en la casa del padre. Cuando el hijo, al llegar al límite de su maldad y recibir las consecuencias de su extravío, se ve en la necesidad, llega el momento en que dice la parábola que le tocó irse a alimentar cerdos. Y era tanta el hambre que tenía que él quería la comida de los cerdos. Y no se la daban. ¿Cómo sería eso? Pues imagínate que comía un cerdo. Ahorita pues hay muchos derechos de los animales y ya a veces los animales comen mejor que muchas personas. Cuando yo era pequeño yo me acuerdo que los cerdos en la mayoría comían eran los restos de los restaurantes. La comida que sobraba era la comida con que alimentaban cerdos. Ahora imagínense en esta época. Y él deseaba esa comida. Y se reflexiona en medio de su entenebrecimiento y dice, oiga, ¿yo qué hago acá aguantando hambre? Muchos siervos en la casa de mi papá están comiendo mejor que yo. Voy a ir a donde mi papá le va a pedir perdón. Y vuelve allá a la casa de su padre y la mayoría conocemos la parábola que el padre va y lo recibe y hace una fiesta. Y el hijo que está en la casa se enfurece. ¿Cómo así? Yo toda la vida le he servido a usted, toda la vida he estado acá, toda la vida he obedecido sus mandatos, sus mandamientos, me he sometido a usted, nunca fui a gastarme mis cosas, mi dinero no vi locamente. Y usted no me ha dado ni un corderito para hacer una fiesta con mis amigos. Y llega este, que fue y vagabundió todo lo que quiso, y usted hace una fiesta. Porque este hijo no conocía el corazón del padre. Estaba en la casa, pero también estaba lejos del padre. Y Pablo acá en el capítulo 2 va a mostrar ese otro hijo, que cree que tiene justicia por las obras de la ley. Que cree que es más justo delante de Dios. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ciertamente a nosotros de nada nos sirve escuchar la ley. Podemos ir a todas las reuniones que queramos, a todos los eventos, a todos los campamentos, a todas las reuniones de oración y a todos los cultos. Y eso ayuda siempre y cuando Dios esté haciendo una obra en su corazón, para que usted pueda poner en obra lo que Él le está diciendo. Pero hay gente que cree que lo importante es hacer esas cosas. Y esas cosas no tienen ninguna efectividad y no sirven de absolutamente nada si Dios no está haciendo una obra en el corazón para transformar la vida. No sirven de nada. Y ese era el problema de los judíos. Era gente muy estricta, con el cumplimiento de la ley muy rigurosa. Y ellos pensaban que todos sus ritos, que todas sus fiestas, que sus vestiduras, que sus leyes, que sus mandatos y todo eso los hacían mejores. Pero nunca cambiaron su corazón.
Hay otra parábola también que expresa a esas dos personas. Está en el mismo libro de Lucas, el capítulo 16. Del 19 al 31 habla de la parábola de un hombre que oraba consigo mismo y decía: gracias, Señor, porque es que yo no soy como los demás hombres. Yo oro, yo hago ayuno, un pocotón de cosas que él hacía y él creía que era justo por eso. Y daba gracias a Dios por eso. Y el Señor dice que estaba sentada a la puerta del templo un hombre que se llamaba Lázaro y oraba y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor dice claramente que descendió a su casa más justificado el que estaba afuera, porque eso muestra el corazón del Padre. ¿Y esto cómo funciona? Las obras o lo que usted hace no necesariamente son las obras de Dios. Es decir, imagínese que tenemos un árbol de manzanas, pero es un árbol artificial. Pero es tan bien hecho, no sé si ustedes han visto algunas plantas que a veces las hacen también hechas, son artificiales, pero las hacen también hechas que usted tiene que ir a tocarlas y dice: ¿será verdad o será falsa? Porque quedan muy bien hechas. Ahora imagínese un árbol artificial de manzanas. ¿Qué va a producir? ¿Manzanas naturales o artificiales? Un árbol artificial de manzanas, ¿qué va a producir? ¿Manzanas artificiales o naturales? No va a producir nada, porque es artificial. Él no va a producir ni manzanas artificiales, no puede producir porque no tiene vida. No da fruto. Ahora, usted tiene el árbol tan bien hecho que parece real, y usted va y le pega una manzanita de tal manera que no se note, y alguien coge la manzana y come la manzana y la manzana sí es verdadera. Entonces puede pensar que ese árbol es real, pero ¿eso hace que ese árbol sea real? No. Entonces es lo que pasa con nuestras obras. Cuando nosotros no obramos desde el corazón del Señor, son como esas manzanas artificiales que no me cambiaron por dentro. Entonces la gente va y hace cosas. Y se va a los 10,000 cultos, a las 10,000 misas, a las 10,000 reuniones de oración. Y va y le da de comer a los pobres, y va y hace una obra, y va y hace una cantidad de obras que no están mal. Pero no ha cambiado su corazón está lejano de Dios. Y él cree que esas obras lo acercan a Dios. Y cree que por hacer esas obras está cerca de Dios. Pero no está cerca de Dios. Porque nosotros somos irreconciliables. Dios tiene que reconciliarnos a Él mismo. Dios tiene que unirnos a Él mismo. Entonces, cuando hay esa vida, cuando hay ese cambio, cuando ese árbol artificial, Dios por la obra de su Espíritu lo convierte en un árbol natural y Él da manzanas, la manzana no hace que ese árbol sea bueno o malo, la manzana evidencia. Por eso tiene que haber fruto. El fruto va con la vida. Una persona que realmente está anclada en la fuente, en Cristo, tiene que dar fruto. Eso es natural. Él no tiene que esforzarse por dar fruto. Y no está pensando que ese fruto es algo que lo acerca a Dios, es algo que se da natural. Él hace las obras de Cristo porque Cristo hace una obra en él. Es diferente, esa es la diferencia. No son mis obras, sino las obras de Él. Por las obras de la ley nadie será justificado, lo dice en Romanos 3:20. La Biblia en Apocalipsis, cuando muestra el juicio en Apocalipsis 20, cuando está juzgando, dice que el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y la tierra entregó sus muertos. Dice que fueron juzgados cada uno por las obras. Entonces, ¿cómo es esto?
Nuestras obras no alcanzan, porque son como esa manzana artificial. Todo lo que usted haga no le alcanza. No alcanza. Son las obras de Cristo. Y si se hallan las obras de Cristo, usted está justificado delante de Dios. Por usted no, porque Cristo hizo una obra y eso es evidente. Ahí es donde viene la escritura que dice que debemos examinarnos. ¿Qué clase de fruto está dando su vida? Porque si su vida no está dando el fruto de la vida de Cristo, posiblemente no está conectado a la raíz. Porque eso debe ser natural, porque usted va a ser juzgado por las obras, pero no sus obras. Tiene que haber la evidencia de que Cristo hizo una obra, porque Él preparó obras para que de antemano nosotros andemos en ellas. Entonces por eso el 13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y la única manera de poder poner por obra la ley es en Cristo. Los judíos intentaron 1500 años y no pudieron. La primer ley que Dios les dio, no matarás. Llevan 3500 años matando allá. Y ahí ya se están matando todavía. Porque el ser humano no puede poner por obra las obras de Dios en su vida. El 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces dentro de ese grupo de personas que quieren justificarse por sus obras, hay unos que son los religiosos, que tienen algún tipo de creencia, dogma, y no crea que hay mucho cristiano que entra ahí, que cree que es justificado por lo que hace y no por Cristo. Y hay otros que no tienen una ley, pero tienen una conciencia. Y la evidencia histórica muestra que casi todas las tribus y casi todas las sociedades muy primigenias muestran que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Porque lo que Dios dijo que es malo, casi para todo el mundo es malo, sin importar la creencia. Y lo que Dios dice que es bueno, para todo el mundo es bueno, casi sin importar la creencia. Varían cosas, ¿por qué? Porque tenemos una conciencia y esa conciencia ha sido modificada y averiada por el pecado. Por eso es que esa conciencia no es suficiente. Porque la conciencia está averiada. Es un termostato que Dios le dio al hombre, como esas máquinas que traen un termostato que hace que cuando la máquina se recalienta, se apaga, para que no se queme el motor. Entonces Dios a cada uno de nosotros, sin importar si usted tiene una ley de Dios o no, Dios le dio una conciencia. Y esa conciencia pita cuando algo está haciendo mal. Pero esa conciencia se va cauterizando por el pecado y llega el momento en que ya no pita. Si usted tiene un taco en la casa y ese taco marca 50 y si el taco está dañado, si está bueno, se supera 50 y un corto y el taco se baja y corta la luz y evita que haya un incendio. Pero si el taco está dañado, entonces no es una cosa confiable la conciencia, porque está cauterizada por el pecado. Y eso es otro estudio bastante largo. Muestra por qué la conciencia puede ser cauterizada por causa del engaño del pecado. Por eso Pablo en muchas partes habla de la limpia conciencia. La conciencia tiene que ser limpiada a través de la renovación de la mente, para que lleguemos a entender qué es lo que a Dios le agrada. Y esa conciencia esté alineada con Dios, para que pite cuando usted está haciendo algo mal. Ahí es cuando usted es guiado por el Espíritu Santo. Y eso es una cosa que está conforme a la palabra de Dios, pero también es una cosa personal. En el sentido de que hay cosas que para unas personas pueden ser tropiezo y para otras no. Una persona en una celebración puede tomarse una copita de vino, un brindis, no tiene tropiezo en eso. Otra persona puede tomarse un vino y no tiene el control y termina embriagándose. Entonces cuando va a coger la copa de vino, su conciencia pita, ¿sí, no? Pero a otros sí. Por eso la guianza de cada uno del Señor. Cada persona tiene su límite. Hay personas que
pueden y Dios les permite ir a lugares donde otros no pueden ir porque se contaminarían. Y hay personas que llevan el mensaje del Señor a lugares donde a veces personas con solo pasar ya se contaminan o son tentados en cosas. Es lo mismo para todos en cuanto a la ley de Dios, pero es personal en cuanto a esas cosas que son muy puntuales. Por eso yo no puedo tampoco imponer las cosas que Dios me pone a mí, imponérselas a otros. Entonces el hombre no puede ser justificado por su misma conciencia. Sin embargo, cuando ese hombre aprueba en su conciencia lo que es bueno y hace por naturaleza, muestra que la ley está escrita en cada corazón. Por eso nadie tiene excusa. No, es que a mí nunca me predicaron, nunca nadie me dijo nada, pero tiene una conciencia y esa conciencia le indica que usted está fallando. Que por más que usted quiera vivir su propia norma moral, no puede. Sea que tenga la ley o no tenga la ley, usted no puede vivir una vida totalmente perfecta porque la demanda de Dios es altísima y eso está escrito en su conciencia. Usted va a fallar. Y es una lucha constante que el Señor viene a resolver. El 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces tenemos este tipo de personas, algunos que tienen una ley y otros que no tienen una ley como norma moral. Pero ambos están en problemas porque no les da la talla. Sabe que no da la talla. Y en el fondo del corazón el hombre sabe. Y por eso Dios dice que juzga aún los secretos de los hombres. Yo puedo ponerme una máscara y aparentar algo acá y... En muchos casos a veces no se discierne. Pero el Señor sí sabe. Y cuando el Señor anduvo sobre esta tierra, dice que Él no se fiaba de ellos porque conocía qué había en el corazón del hombre. Nosotros a veces tenemos discernimiento, a veces nos falta. Pero el Señor no se equivoca y Él sí sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros y cuál es la intención. Pero de todas maneras las consecuencias hay. Pues digamos un piloto de avión que conozca una ruta y hay una niebla, él no tiene visibilidad y delante de él hay una montaña. Y otro piloto en las mismas circunstancias, pero sabe que adelante hay una montaña. Uno no lo sabe y el otro lo sabe, pero ninguno de los dos toma precauciones. Igual se estrellan. El desconocimiento de una norma no lo exime a usted de las consecuencias de quebrantarla. Y la ley de Dios es inmutable. Si usted la conoce y la quebranta, es más culpable. Pero igual si no la conoce y la quebranta, va a sufrir las consecuencias. Porque son leyes inmutables. Dice el 17, y acá es cuando Pablo va a abordar a ese hombre rico que se justifica a sí mismo, a ese hijo que está en la casa perdido. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El hecho de que una persona haya nacido en el pueblo judío, tenga papás judíos y abuelos judíos y tatarabuelos judíos y una línea que lo vincule con Abraham, no lo hace judío. El Señor lo muestra en muchas partes. Voy a dar solo un pasaje. Está en Juan
1:47. El Evangelio de Juan. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él no era israelita porque tenía papás israelitas. Eso era lo que los judíos pensaban. Nosotros somos judíos y tenemos una promesa sobre nosotros, y esa promesa está sobre nosotros porque somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice que ellos eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacían. Imagínense una persona rubia de ojos azules que se casa con una mujer rubia de ojos azules y les nace un niño negrito, morenito. ¿Qué piensa usted? Pues no me parece. Hay mucha gente que se llama hijo de Dios y no se parece a su papá. Como hay otros que son negados, pero son igualitos. Entonces no es que se parece más que hijo negado. Dice. Porque lo que lo hace a usted hijo no es su apellido. Es la genética. Se parece. Entonces, si es hijo de Dios, tiene que parecerse a Dios. Y hay muchos con sobrenombres judíos y Pablo le está enfrentando a ellos y le dice: usted no vive como un verdadero judío, porque lo que Dios llama judío es aquel cuyo espíritu no hay engaño. Y el Señor le dijo a Natanael eso. No se lo dijo a la mayoría de judíos. Entonces ellos, el 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Hasta ahí bien? El problema es que él está confiando en eso, y volvemos a lo mismo. Él está confiando en lo que hace. Pero lo importante no es lo que usted haga, sino lo que usted es. Y el Señor sí sabe lo que usted es. Y el Señor quiere cambiar ese corazón para que recibamos otra genética y seamos como Él es. Él les está mostrando a estos hijos que están en la casa que también necesitan un arrepentimiento porque están lejos del corazón del Padre. Y le está mostrando a estos hombres que se creen que son buenos porque oran y hacen todos los ritos judíos, que no se justifican por eso. Que tienen que ser como Lázaro y entender su necesidad. Y el Señor menciona cuál es el nombre, hay muchas parábolas que Él no dice. Habían dos individuos, ni siquiera sabemos el nombre de los hijos, pero en esta parábola Él se dijo que se llamaba Lázaro. Y la palabra Lázaro quiere decir Dios es mi ayuda. Una condición en que el hombre entiende que necesita la ayuda de Dios, que él solo no le alcanza. Y no quiere decir que entonces vamos a salir a vivir una vida desordenada, porque pues como en últimas lo que hacemos no importa, no. Lo que usted hace trae consecuencias. Pero por más buenas obras que usted haga, no le alcanza. Dios quiere cambiar el corazón. La vida cristiana no es que usted va cambiando poco a poco y va mejorando. Lo que el Señor propone es que usted va muriendo. Y Dios va efectuando a través del proceso y el trato una muerte a usted, a su vida vieja, para que surja otra vida que sí es capaz de cumplir esa ley y vivir según las normas de lo que Dios desea. Porque la ley se queda corta. La ley dice que cualquiera que adultera es culpable de juicio.
El que va y se acuesta con una mujer que no es su esposa es culpable. Pero el Señor le dice, cualquiera que la mira y la codicia ya es culpable de adulterio. Él le está mostrando el verdadero sentido de esa ley. Va más allá. Por eso queda corta la ley. Porque ya muestra lo que el hombre debe hacer, pero no le transforma el corazón. El Señor sí transforma el corazón. Y cuando Él cambia el corazón, la ley ya no se necesita, no porque quede invalidada, es que si usted ya no desea una mujer que no sea su esposa, pues menos va a adulterar con ella. Expresa esa ley que está escrita en su corazón porque Dios cambia su conciencia y lo lleva a obedecer los mandamientos de Dios por gracia y por fe. Él quiere hacer esa obra perfecta para que por naturaleza hagamos lo que a Él le agrada. Es cuestión de naturaleza. Cambiar el árbol completamente desde la raíz y que se arranque el árbol de la vieja creación, de lo que somos, para hacer algo diferente y que el fruto que se produzca sea lo que Dios quiere y que sea real. Y los judíos sabían que no vivían en esa, no daban esa medida, no daban esa talla. Pero tenían una apariencia de que la daban. Y a través de esa apariencia manipulaban a las personas y sigue pasando igual. El 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y de pronto, esos religiosos no están por allá mirando cómo quitan lo ajeno con un cuchillo, con una pistola. Pero muchos de ellos despojan al pobre, a la viuda y al huérfano de sus bienes, con promesas de una prosperidad que no son bíblicas. Y están robando la gloria de Dios. Porque tampoco le dan la gloria que es única y exclusiva a Dios y se toman la gloria a ellos. Y llevan a la gente a que los idolatre y los adore. Y están hurtando. Y es el corazón religioso. Y ese era el problema de ellos. Le está diciendo a los judíos, ustedes son ladrones también. Ustedes se están glorificando a ustedes mismos y no dan la gloria a Dios y piensan que por ser hijos de Abraham son mejores que los demás. Cuando la gloria es de Dios. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Y hay un adulterio natural, pero también hay un adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio? Cuando una persona está en una relación íntima por fuera de su matrimonio. Y nosotros somos la esposa de Cristo. Y gran parte de la esposa de Cristo está adulterando con otras cosas que no son Cristo. Y recibiendo vida de otra cosa que no es Cristo. Y buscando provisión de otra fuente que no es Cristo. Y están adulterando. ¿Tú que abominas los ídolos cometes sacrilegio? Y es lo mismo, a veces los ídolos de algunas iglesias y religiones son muy visibles. Si usted ve allá el objeto de la idolatría de muchas personas, pero hay idolatrías que no son tan visibles. Y gran parte de la iglesia ha caído en eso. Adoran a los hombres, a los sistemas religiosos, a los lugares. Los ve uno a veces haciendo fila, 1 hora, 2 horas para entrar a un lugar porque ese es el lugar. Y Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Le está hablando a los judíos, pero también nos habla a nosotros, como la iglesia del Señor 2000 años después. Pues en verdad
El 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aún pasa. Hay mucha gente que no quiere buscar nada de Dios por los tristes testimonios que ha visto en lo que se llama el pueblo de Dios. Y el nombre de Dios es blasfemado por causa del pueblo de Dios. Sigue igual. Imagínense los romanos. ¿Cómo verían los romanos este grupo de judíos que decían que adoraban al Dios verdadero? Y entre ellos esas disputas, esas contiendas, esa forma en que ellos entregaron a Jesús con trampas, la forma en que ellos se enseñoreaban del pueblo y menospreciaban a los gentiles. Yo creo que Dios tiene que hacer una obra de limpieza en su iglesia para que manifestemos la vida del Señor. Porque no puede haber un justo juicio de Dios sobre esta tierra si no se levanta un pueblo que represente a Dios como Él es. Pero va a haber un pueblo que lo represente como Él es. Y Dios le va a levantar un pueblo que lo representa como Él es. Porque Él lo ha dicho. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardares la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y esa era una de las contiendas de Pablo porque pues los judíos veían era la circuncisión, lo visible. Y a la gente que no seguía sus normas, como les decían, los incircuncisos, que no estaban circuncidados. Y pasa a este hijo que está en la casa perdido. Él mira lo que sus ojos ven. Y a veces hay personas que no han cumplido muchos de los preceptos y ritos, pero Dios da la evidencia en su vida de que Él hizo una obra de transformación en su corazón. Pero para ellos es más importante lo que se ve. Usted se bautizó, cuando se bautizó, ¿cómo se bautizó? Es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y otros dicen, no, que es en el nombre de Jesús. Otros dicen, no, que es en una alberca. No, que es en una piscina. No, que es en un río. Pero si usted no obra desde el corazón de Dios una nueva vida, podríamos aplicarlo para nuestros días. Su bautizo es lo mismo que si no estuviera bautizado. Yo tenía un amigo que decía, diablos secos, diablos remojados. No se obra un cambio porque piensa que es allá irse a meter al agua lo que lo va a cambiar. La circuncisión no cambiaba a nadie. La circuncisión era una evidencia externa. La circuncisión servía, y Pablo lo está diciendo, claro que sí, solo si usted hace lo que obedece a Dios. Lo mismo pasa con muchas de las cosas que nosotros hacemos. Claro que sirven, son necesarias, pero no aprovechan de nada si usted no quiere caminar con Dios. Bautizos, Santa Cena, reuniones, ayunos, oraciones, campamentos, todo eso son ritos, son cosas que nosotros hacemos que son buenas siempre y cuando usted quiera caminar en obediencia a Dios. Y si no, eso viene a ser lo mismo que nada. No sirve. Entonces estamos como hijos a veces, muchas veces, en la casa, pero lejanos del corazón del Padre. Y hay gente que no ha hecho estas cosas o no hace tanto estas cosas, pero su vida da testimonio de que Dios ha hecho una obra en su corazón. Y acá Pablo lo aborda. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Lo está dejando claro, es que es muy claro. Yo no sé por qué a veces le damos tantas vueltas a las cosas.
Le está hablando al pueblo judío en esa época que era el pueblo de Dios y le dice, o sea, si usted circuncidó, perfecto, maravilloso, pero Dios lo que quiere es que usted cumpla la ley. Si no ser que circuncidó igual y cumple la ley, ¿su incircuncisión es tenida como circuncisión? Y aplica, yo he visto disputas de líderes que pelean porque unos decían que el bautizo era en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y los otros decían que era en el nombre de Jesús y se disputaban y peleaban y eso duraron horas y yo vi esas discusiones. Y ellos mismos no han cambiado su vida, su manera de ser y están peleando y contendiendo y sus hogares bien desordenados y sus vidas bien trastocadas. Es lo mismo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. No es la fórmula, no es el sitio. Que si lo llevaron usted a un río, perfecto, que si lo llevaron usted a una piscina, que si tuvo que ser una alberca y gente en la prisión que la han tenido que bautizar en una tina. Y otros dicen, no, es que tiene que el agua correr. ¿Y cómo van a hacer para que el agua corra en una prisión? Porque no entienden. Que eso es una evidencia externa importante. Pero no les sirve de nada si Cristo no cambió el corazón. No les sirve de nada. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y tenemos que aprender a entender lo que para Dios es importante y por lo que para Dios no es tan importante. Porque nosotros en nuestra mentalidad de hijos que estamos dentro de la casa, y que creemos que estamos cerca al corazón del Padre, a veces damos importancia a cosas que Dios no le da tanta importancia. Y a veces hay unas contiendas y unas peleas y unas discusiones por cosas que son secundarias. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, dice Pablo. Y todos los que hacen según esta norma, gracia y paz. Tiene que haber una nueva criatura. Entonces Pablo está mostrando la evidencia de que sea una persona apartada de la ley, que ha vivido sin ley, que ha vivido entenebrecido por sus instintos y llega a lo más bajo de la condición social, necesita de Cristo, necesita del Evangelio. Pero si es una persona que ha vivido una norma moral intachable o una norma de su propia conciencia, igual necesita de Cristo. Y a veces en mi experiencia es más fácil predicarle al primero que al segundo. Porque el primero sabe que está mal. Él entiende su necesidad. Él le ha tocado ir a comer las algarrobas de los cerdos y sabe. El segundo cree que está bien. Y cuando creemos que estamos bien, tenemos un problema porque nosotros no vamos a estar bien. Nosotros somos aceptos en Cristo. Nosotros no damos la talla, somos aceptos en Cristo. Y una vez por la fe nos acercamos a Cristo, sabiendo que no podemos hacer lo que le agrada, por la fe, Él empieza a hacer su obra y empieza a manifestarse la vida de Él, que supera las obras de la ley. Porque usted vive una vida en mucha más perfección y santidad que lo que puede ofrecer la ley. Porque lo que a Él le agrada es Cristo, y lo que Él quiere ver es a Cristo. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces Pablo está confrontando acá la necesidad del Evangelio para la persona que es mala, conscientemente y vemos que es mala, y para la persona que cree que es buena. Y Pablo le está mostrando su condición hasta aquí. Y va a ir desentrañando cómo es que ese Evangelio nos lleva a una conclusión. Nuestra vida no nos sirve. Es la vida de Cristo. Amén.